Encontrar un hogar en la Florida nunca había sido tan fácil. Aún así, necesitas ayuda en el proceso de compra de tu vivienda. Para que empieces a construir tu futuro sintiéndote apoyado. Si de bienes raíces se trata, recuerda que hay una gran opción poniéndole corazón. Rosy Guzmán, Realtor venezolana en la Florida. Apreciadas amigas y amigos, hoy vamos a continuar presentando algunas de las terribles consecuencias que la minería, esa minería terrible que se ha enseñoreado en nuestros espacios al sur del Orinoco, ha producido en esos territorios y que son de poco conocimiento de la ciudadanía venezolana. Y hoy hemos querido invitar a la doctora María Eugenia Grillé, que es quizás en este momento la autoridad más importante sobre un tema extremadamente sensitivo que está ocurriendo, que es el retorno de la malaria. El paludismo desaparecido de Venezuela hace casi 60 años, luego de una lucha de casi 30, ha regresado. Y no solamente en Venezuela, exportándolo a países vecinos, y todo ha sido consecuencia del arco minero, como lo señalara en alguno de los programas anteriores. De manera que sin mayores consideraciones, dejo con ustedes a la doctora María Eugenia Grillé, a quien le damos las gracias por acompañarnos y a divulgar la inmensa información que hacemos hoy, que compartimos hoy con ustedes. Adelante, doctora, bienvenida. Bueno, buenos días, Adalberto. Un placer estar contigo en tu programa. Gracias por la invitación y un gusto poder conversar estos momentos con ustedes sobre el problema de la malaria en Venezuela. Bien, he preparado una serie de láminas que pretenden mostrarles a ustedes las evidencias del impacto que ha tenido la minería, en particular la minería ilegal, sobre el aumento de la malaria en Venezuela y su impacto en Latinoamérica. En primer lugar, creo que es importante explicar qué es la malaria. No todo el mundo está familiarizado con esta infección. La malaria es una enfermedad parasitaria, ¿verdad?, transmitida por mosquitos del género Anopheles, producida por un parásito denominado Plasmodium. Dos especies son las que producen esta enfermedad en Venezuela: Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum. Venezuela siempre ha sido un país endémico para la transmisión de la malaria. ¿Por qué? Bueno, porque tiene, digamos, todo, por ser un país tropical, tiene todas las condiciones geográficas, climáticas y ambientales que permiten el desarrollo de tanto del Plasmodium, o sea, del parásito, como del mosquito. De hecho, Venezuela en los años 30, y allí muestro un mapa de Venezuela en el año 42, era un país, como dicen muchas novelas, cundido de malaria. En este mapa ustedes pueden ver que el área amarilla es el área donde había malaria en Venezuela. Solo el área azul, que era el área más inhóspita, para ese momento, en las zonas más de relieve, de alto relieve al sur del Orinoco y la cordillera de los Andes, es donde no había malaria. La malaria era la primer causa de mortalidad en Venezuela en los años 30. Y en esta gráfica mostramos una gráfica de la tasa de mortalidad de malaria por 100.000 habitantes entre los años 41 y 45, cuando inició la campaña sanitaria conocida por todos ustedes como esa campaña coordinada y guiada por el doctor Arnoldo Gabaldón, hasta el año 54, y como ven al inicio de esa campaña, cómo se logra incidir y disminuir la mortalidad hasta llegar hasta niveles cero, ¿verdad?
es decir, que a fines del año 50, comienzo del año 60, Venezuela pudo eliminar la malaria de un 60-70% de su territorio. De manera que esa malaria quedó relegada principalmente al sur del río Orinoco, en áreas remotas indígenas, boscosas, en focos particulares, y a partir de los años 80, un foco que se activó en la zona este del estado Sucre, en la región de Paria, y entre el año 60 y 2013 esa fue la situación epidemiológica. ¿Qué ocurre a partir del año 2000? Entre el año 2000 y 2020, que es un poco la gráfica que vemos acá, vemos cómo la malaria comenzó a aumentar significativamente, y estos casos, o sea, aquí vemos que en el año 2000 el país reportaba 25.000 casos anuales, y en el año 2019 el país cierra con aproximadamente 470.000 casos, siendo uno de los países que más aporta malaria en la región de Sudamérica. Este incremento corresponde a aproximadamente un 1.200%. Así como ese incremento en el número de casos, también podemos ver cómo esa malaria salió del territorio al sur del Orinoco y comenzó a dispersarse por todo el país. Aquí tenemos un mapa del año 2016, todas las áreas oscuras son malaria, una mayor intensidad es mayor casuística, y mapas más recientes mostrarían casi todo el territorio con transmisión de malaria. Igualmente, un comportamiento similar podemos observar con la mortalidad por malaria. Esta es una curva desde el año 90 hasta el año 2019, y vemos cómo para los años 90 Venezuela solo reportaba aproximadamente 39 casos anuales de fallecidos por malaria, para pasar en el 2019 a reportar 403 casos. Ustedes dirán, bueno, esto no es muy significativo, pero representa el 73% de la mortalidad por malaria en la región suramericana. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de este aumento de malaria en Venezuela? Una primera aproximación, sin duda alguna, es la falta de inversión en salud que ha habido en Venezuela desde el año 2000, 2001 aproximadamente. Pero va de la mano con la crisis política, social y económica que ha golpeado al país durante estos últimos 20 años, con un punto de inflexión muy importante que es a partir del 2013. Y tiene que ver con la caída de los precios del petróleo. O sea, con aumento de la inflación, ¿verdad? Ustedes ven cómo esta curva roja de casos se dispara. O sea, hay un crecimiento casi exponencial de los casos de malaria en Venezuela. ¿Qué tiene que ver la economía con la malaria? Bueno, ese impacto el aspecto económico ha tenido, como ustedes saben, un impacto en el sector salud en general en el país, en lo que hemos denominado la crisis humanitaria en salud, y en particular la emergencia humanitaria compleja, que fue declarada a partir del año 2019, a raíz del reporte que aquí menciono de una serie de ONGs que se dieron a la tarea de, digamos, de compilar todas las evidencias presentes de por qué en Venezuela debía crearse una emergencia humanitaria compleja, declararse, ¿no? En particular, las características de dicha crisis se tienen que ver con la crisis en la infraestructura hospitalaria, la escasez de medicamentos, el deterioro de los servicios públicos, el éxodo de profesionales capacitados, y en particular el desmantelamiento de todos los programas de vigilancia y control en el país, de los cuales fuimos modelo en la región, para así ocasionar lo que hemos llamado el resurgimiento y propagación de muchas enfermedades infecciosas, entre ellas la malaria. En esta foto ustedes ven, esta es una foto del año 2017, donde veíamos, los enfermos de malaria en el estado Bolívar,
donde hubo una crisis muy importante en ese momento. Llamamos la atención sobre ello en una carta a la revista Science en su momento, llamando la atención sobre la importancia de darle atención al problema de la malaria en Venezuela. El segundo aspecto importante es la crisis, es la minería ilegal, es decir, cómo esta crisis económica ha incentivado la minería ilegal de manera tal que esta actividad ha aumentado significativamente al sur del río Orinoco y a su vez ha incentivado la migración interna hacia la zona minera, es decir, gente de otras partes del país han migrado a esta zona y con ello, ¿verdad?, han llevado o han exportado la malaria desde el estado Bolívar al resto del país. Estas son fotos, ¿verdad?, de cómo luce el paisaje en esta zona, ya vamos a hablar, al sur de Venezuela, nuevamente los casos de malaria y la curva económica, ¿no?, del país. Esa alta migración interna en todas partes del país, de alguna otra manera, ha llevado, como les dije, la malaria a otras partes, la ha exportado, y de hecho desde el 2014 la malaria ha reaparecido en el resto del país, algo que no se observaba desde fines de su eliminación, como hablamos en los años 60. Otro factor importante es la deforestación, y esa deforestación generada por la minería ilegal. De hecho, las áreas de mayor riesgo de malaria en los últimos 20 años están ubicadas en los bosques de tierra baja al sur del río Orinoco y en particular en las áreas deforestadas. En esta imagen vemos una imagen de satélite del sur de Venezuela, ¿verdad? El estado Bolívar, el estado Amazonas, y estos puntos rojos son áreas deforestadas, producto de la minería ilegal. Y lo que quiero resaltar aquí es un clúster, un grupo de casos correspondiente a el municipio Sifonte y en particular a un área muy conocida denominada Las Claritas, donde la malaria ha estado focalizada en los últimos 20 años. De hecho, estas áreas de deforestación, estos puntos, han aumentado en su cuantificación en los últimos reportes, tanto de organizaciones como Guatániba, como SOS Orinoco, quien para junio del 2020 hablaba que estos focos mineros ocupan un espacio de 23.434 hectáreas, equivalentes a 30.800 canchas de fútbol. Y en su reporte más reciente, ya vamos a mencionarlo, organizaciones como la Red Amazónica Ambiental. Ahora bien, la deforestación y la malaria en particular en esta zona del territorio venezolano, como es la zona donde se ha concentrado la malaria en los últimos 10 años, en una parroquia en particular, la parroquia San Isidro, nosotros hemos cuantificado como conforme durante estos 10 años se han perdido 3.000 hectáreas de cobertura de bosque y conforme esa pérdida ha aumentado en un 746% la malaria en esa zona en particular. Esta es una imagen de satélite de esa área, Las Claritas, y este es digamos, un zoom, un acercamiento a cómo luce el paisaje cuando se deforesta para la actividad minera. De hecho, la deforestación en la Guayana venezolana ha sido resaltada por redes como la Red Amazónica y Medioambiental, donde se señala que en solo 5 años el país ha perdido 2.801.136 hectáreas de pulmón vegetal, una cifra que aumenta exponencialmente con la proliferación de la minería ilegal, sobre todo el sur del Orinoco, donde se concentra el 80% de los bosques. Y de hecho Provita menciona en dicha publicación que Venezuela se ha convertido en el único país amazónico en presentar una tasa de deforestación exponencial según estos datos evaluados entre el 2000 y 2015. De hecho, entre el 90 y el 2010 el país perdió 11.1% de sus bosques a razón de 287.550 hectáreas por año, de acuerdo a la FAO. Ahora bien,
¿Cuál es la relación entre deforestación y malaria? La minería a cielo abierto, ¿verdad? Constituye en una serie de pasos. Se deforesta, se tumba la vegetación, se corta el bosque, y se crean una especie de lagunas, ¿verdad? Que es donde se hace la explotación del oro a cielo abierto. Estas lagunas posteriormente son abandonadas por los mineros cuando ya han sido explotadas y con el tiempo se convierten en unas lagunas muy ideales para la colonización de especies de mosquitos que son casualmente los vectores de la malaria en esta zona. Este es un ejemplo de un hábitat, ¿verdad?, de Anopheles albitarsi, que es uno de los vectores principales de transmisión en esta área. Y lo que hace entonces esta minería es aumentar el hábitat del mosquito, aumenta las poblaciones de adultos y aumenta, digamos, el riesgo y el contacto de los mineros y de personas asociadas a la minería con la picada de un mosquito infectante, ¿verdad? Y la transmisión de la malaria. En esto aquí vemos una imagen de satélite donde nosotros hemos cuantificado cómo las áreas maláricas aquí en rojo, cuando haces un área de influencia de 1 kilómetro, están concentrados la mayoría de los criaderos de los principales vectores de la malaria en esta zona. Esta es la zona de las claritas ya mencionada. De manera tal que para concluir nosotros podemos decir que la minería del oro en el escudo de la Guayana, incentivada en Venezuela en los últimos años por la crisis política, social y económica, ha aumentado la deforestación en dicha área, lo que a su vez ha creado más hábitat y más poblaciones de mosquitos vectores de esta parasitosis, la malaria, lo que ha aumentado la transmisión en esta área y el riesgo de malaria para cualquier persona que viaje a esta zona. El otro impacto, quizás menos, digamos, evaluado, es el impacto negativo que tiene la minería sobre los aspectos sociales. Uno de ellos es la alta movilización y desplazamiento local y regional que ha tenido el venezolano a estas zonas mineras y el aumento proporcional del riesgo de malaria. De manera que la malaria, digamos, es un ejemplo. El aumento de malaria en el sur de Venezuela es un ejemplo del impacto de la minería en un aspecto muy particular como es la salud. Ahora, ¿por qué el aumento de malaria en Venezuela se ha convertido en un problema regional? Es algo que podremos conversar en un próximo programa. Gracias. Apreciadas amigas y amigos que siguen con atención estos programas. Hoy hemos sido testigos y hemos recibido lo que es quizás uno de los impactos más terribles que está produciendo la minería en Venezuela. Esta información que nos ha traído la doctora Grillet se ampliará la próxima semana, donde continuaremos viendo en detalle estas características. Como siempre, les agradezco la divulgación de este contenido y en particular de este contenido que debe ser ampliamente conocido dentro y fuera del país. Los espero la próxima semana y muchas gracias como siempre por su atención.